Buenos días, mis hermanos, hermanas, que el Señor os bendiga a todos, amigos, amigas. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos permite estar de nuevo en su presencia. Amén. Espero que estéis todos bien junto a vuestras familias, pues un nuevo día nos toca compartir la palabra y a pesar de no estar en el local, pues por todo lo que vosotros ya sabéis, pues vamos a hacerlo nuevamente online. Hoy quiero hablar de un tema, como ahí decía en la portada, el título de esta predicación es "Los primeros serán postreros y los postreros primeros". En otras palabras, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Es un pasaje muy leído, muy predicado, y me gustaría que si has traído ahí donde estás en tu casa, tu Biblia, si tienes ahí una Biblia cerca de ti, que me acompañes para juntos leer la palabra del Señor. En Mateo capítulo número 20 vamos a leer unos cuantos versículos, pues creo que es interesante leer esta parábola desde el versículo número 1 hasta el versículo número 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, aproximadamente eran las 6 de la mañana, dice, a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, como las 9 de la mañana, vio a otros que estaban sentados en la plaza, desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta, las 12 del mediodía, y la novena, sobre las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, sobre las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, sobre las 6 de la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Y comenzando desde los últimos hasta los primeros, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, ¿por qué hemos soportado la carga y el calor del día? Que hemos soportado, la carga y el calor del día. Él respondiendo y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Y si yo quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vamos a orar. La palabra del Señor es bendita de por sí, pero yo necesito que podamos orar para que el Espíritu Santo pueda usarme en esta mañana para hablar a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Cierra tus ojos y acompáñame. Padre, en esta mañana nos sentimos dichosos de este nuevo día que tú nos permites vivir. Hemos leído tu palabra bendita de por sí y yo nuevamente te ruego que me uses para hablar a tu iglesia, para hablar a mis hermanos, a mis hermanas, a los amigos, amigas que van a escuchar este mensaje. Tómame en tus manos, Señor, Espíritu Santo, y ven golpeando, ven tocando las mentes, los corazones, las vidas, ven quitando, ven plantando, ven haciendo conforme tú deseas hacer en esta mañana. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Esto es una historia muy bonita. Jesús
sabemos que él trataba de hablar desde a las personas más cultas hasta las personas más humildes, a las que tenían un intelecto desarrollado, pero también a esas personas campesinas o obreras que simplemente él quería que lo pudieran entender. Y él toma la parábola de un hombre rico que dice que como a las 6 de la mañana fue a ver quién podía contratar para trabajar en su viña. Era costumbre trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el precio por esas 12 horas era un denario. Llegó, contrató y quedaron de acuerdo en ese precio y fueron a trabajar a su viña. Luego más tarde, habían pasado como 3 horas, este mismo señor, este mismo hombre, fue a las plazas a las 9 de la mañana y contrató a los que estaban desocupados y le dijo, oye, ir también a trabajar a mi viña y os daré lo que sea justo. Los otros ni siquiera preguntaron, simplemente tenían necesidad de trabajar, tenían necesidad de sustento y accedieron a ir a trabajar a la viña de este señor. Luego dice que más tarde, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, hizo lo mismo y preguntó, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis desocupados? Y le dijeron, es que nadie nos ha contratado. Y le dijo lo mismo, ir a mi viña y yo os pagaré lo que sea justo. Y apenas faltaba una hora, a las 5 de la tarde, pues sucedió lo mismo. Él vio a gente que estaban ahí desocupados, nadie los había contratado, los jornaleros vivían sobre la comida de un día, ellos le pagaban el denario y si no trabajaban a veces apenas tenían sustento. Y él tuvo misericordia y le dijo, ir a trabajar a mi viña, aunque faltaba una hora. Ahora llegaron las 6 de la tarde y esto a mí siempre me ha llamado la atención. Habló con su mayordomo e hizo que viniesen los que habían comenzado los últimos a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía y a las 9 de la mañana. Y yo digo, ¿por qué no hiciste venir primero a los que habían comenzado a las 6 de la mañana y se hubiera acabado el problema? Le das el denario, se van y a los otros le das lo que quiera. Pero claro, lo que estaba tratando de decir Jesús a través de esta parábola, que Él es Dios, que Él es el Señor y que Él puede hacer lo que Él quiera. Aquí está diciendo, si hubiera llamado tal vez a los primeros, se hubiera acabado el problema, pero Él lo que quería demostrar es lo que había en muchos corazones. Y Él llamó a los que habían ido a trabajar a las 5, a las 3, a las 12, a las 9 de la mañana y les pagó un denario. Ahora, llegaron los que habían empezado a trabajar a las 6 de la mañana y les pagó lo mismo. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a murmurar y a hablar y a decir, ¿por qué a nosotros nos has dado un denario si estamos desde las 6 de la mañana y estos postreros que han llegado a las 9, a las 12, a las 3, a las 5 de la tarde, les has pagado lo mismo? Eso no es justo. Entonces, el hombre les dice, a ver, yo no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero. No he quedado contigo en que te voy a dar un denario y tú has dicho que sí, que eso es lo justo. No te estoy haciendo un agravio. Ahora, si yo le quiero dar uno o lo que me dé la gana, ¿quién eres tú para cuestionarme? Para decir lo que puedo y lo que no puedo hacer con mi dinero. Y ahí viene esa palabra del título del mensaje. Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Hermanos, eso sucede muchas veces en la casa del Señor, en la casa del Padre. Algunos nos pensamos que tenemos privilegios o merecemos más que otros porque hemos empezado tal vez a trabajar hace más años y ahora llegan unos que apenas llevan unas semanas, unos meses y pensamos que nosotros tenemos más privilegios o más derechos. Déjame decirte, la salvación que el Señor nos ha dado, nos las ha dado a todos por igual. El trabajar en la viña del Señor no es que el Señor necesite de nosotros, sino somos nosotros que necesitamos del Señor. Tenemos que entender que es un privilegio trabajar en la viña del Señor y no porque hagamos más vamos a merecer más.
que el que haya podido hacer menos. Hermanos, la promesa era para el pueblo de Israel. Dios se había manifestado a Abraham y que le dijo, a través de Isaac serán benditas todas las naciones. A través de Isaac tu descendencia va a ser bendecida. Pero el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Y nosotros como gentiles, Él nos ha permitido trabajar en su viña. Quiero decirte que es el momento de no fijarnos tanto en lo que hacen los otros, los demás, sino en lo que nosotros podemos estar haciendo. Hermano, nadie merece la vida eterna. Es la pura gracia del Señor la que nos permite acceder a su bendición. Mira, es obvio que en esta parábola, tanto los primeros que comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana, como los que comenzaron a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, es obvio que todos fueron fieles. Todos cumplieron con su trabajo. Eso queda claro, hermanos. Pero en base a ese contexto, muchos tuvieron una actitud, los primeros tuvieron una actitud de reproche contra el Señor. Yo he visto personas que llevan muchos años en la iglesia y se piensan que si ellos no van a la iglesia se hunde. No, porque yo doy mis diezmos y si yo no ofrendo, yo no diezmo, la iglesia se hunde. Estás equivocado. El que guarda, el que cuida, el que provee para su iglesia, ese es Jesucristo. Hace muchos años estaba llevando la iglesia de Salvá en Barcelona y también estaba llevando la iglesia en Badalona. Y un pastor, un obrero, me dijo, es que no entiendo cómo tú. Y yo le dije, ¿cómo yo qué? Que yo estoy llevando 2 iglesias y tú que tienes muchas más cualidades, muchas más capacidades que yo, no llevas ninguna. Y yo le dije, es muy fácil. El asunto es que yo reconozco que yo no valgo, que yo no sirvo, que yo no tengo, que yo no puedo, que es la gracia de Dios. Y eso es lo que a Dios le ha placido ponerme al frente de estas 2 iglesias. Sigo pensando lo mismo. Es más, todavía sigo pensando que no valgo, que no sirvo, que no puedo, que no tengo. Que ha sido la gracia del Señor la que un día me ha llamado, se ha fijado en mí, me ha capacitado. Y Él es el que me da las fuerzas para seguir adelante. No nos olvidemos que nosotros éramos los que estábamos ahí desesperados en las plazas, esperando que alguien nos salvara, que alguien nos diera bendición, que alguien nos cuidara. Y ahí llegó Jesús, nos llamó y somos los postreros tal vez. Hermanos, no te fijes en los demás, no te fijes. ¿Sabes que hay gente que sufre cuando Dios bendice a otra persona? Hay gente que no le va bien cuando Dios bendice a otra persona y le reprocha a Dios y le dice por qué a él y por qué a mí no, y por qué ese tiene un buen trabajo o ese está bien de salud y yo vida. No reprochemos a Dios, no nos quejemos, seamos agradecidos. El amor hacia Dios es lo que tiene que marcar nuestra vida, el ser agradecidos al Señor, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tiene que ser ese punto de inflexión en nuestras vidas. A veces decimos, no, yo amo a Dios sobre todas las cosas, como aquel joven rico, pero cuando Jesús le dice, ok, muy bien, tú dices esto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se manifestó el amor que había en su corazón hacia el dinero. A veces decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos al hermano. Ahí no estamos amando a Dios. Qué bueno es que Dios bendiga a otros. Qué bueno hubiera sido que esos que habían empezado a las 6 de la mañana y vieron cómo otros venían a ayudarle, hubieran podido decir, qué bien este hombre, qué buen corazón tiene. Es verdad que esta gente apenas ha trabajado uno 1 hora, otro 3 horas, otro 6 horas, pero qué bueno que el dueño les ha bendecido, que puedan llevar comida para sus hogares, para sus hijos, para sus esposas, para su familia. Hermanos, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos de entender que nosotros es el momento de que entendamos que la bendición no es para aquellos que creen que la merecen.
La bendición de Dios no es para aquellos que nos pensamos o que nos podemos pensar que la merecemos. No. No hay nada en nosotros que nos haga merecedores de la gracia del Señor. Es su misericordia, es su amor. No es que yo oro 6 horas. De eso nada nos sirve para ser justificados por el Señor. No es que yo doy mis diezmos y aquel no lo da. Ocúpate de dar y hacer lo que tienes que hacer y gózate y disfruta de lo que el Señor te permite hacer en su viña. Hermanos, hoy más que nunca debemos entender que cuando nosotros estamos sirviendo a los demás, estamos sirviendo a Cristo. Yo me acuerdo de aquel malhechor, ¿os acordáis? Aquel malhechor que estaba uno al lado de Jesús y otro al otro lado de Jesús en la cruz, y ahí apenas tuvo unos minutos y uno de ellos lo reconoció y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre tuvo unos minutos o unas horas como cristiano, como aceptando a Cristo, como seguidor de Cristo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez alguno de los apóstoles podía decir: y yo, que me han metido en la cárcel, que me han golpeado, que me han apedreado, que estoy sufriendo por el evangelio y todavía no he llegado a la meta, y sin embargo ese ya ha llegado. Bueno, eso sería un problema, porque tal vez el malhechor tuvo la oportunidad y en la cruz para aceptarle como el otro, y uno lo aceptó y otro no. Pero nosotros no tenemos que decir: ¿y por qué ese sí y por qué ese no? Nosotros hoy más que nunca necesitamos ser agradecidos al Señor. Quiero que me acompañes ahí donde estás, si tienes tu Biblia, a Marcos 9, 33 y 34. Marcos 9, 33 y 34. Dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esto es así, hermanos. En el reino del Señor las cosas son al revés. En el reino de Jesús hay un lugar de reconocimiento especial para los que voluntariamente priorizan el ocuparse de las necesidades de los demás. Jesús les estaba dando el ejemplo, nos ha dado a nosotros el ejemplo, les ha dicho: ejemplo os he dado. Usted sabe que él comenzó a lavar los pies de los discípulos cuando él era el maestro, y él les estaba diciendo: aquí en mi reino las cosas son al revés. El que más honra tiene, en lugar de que le sirva, él es el que sirve. Jesús nos dijo que no ha venido para ser servido, sino para servir. Escucha bien lo que te voy a decir ahora mismo. Sirviendo a los demás, los servimos mejor a Él. Cuando nosotros aprendemos a servir a los demás, estamos aprendiendo a servirle mejor a Él. Él dijo: cualquiera que a uno de mis discípulos, que a uno de mis seguidores, alguien le dé un vaso de agua fría, va a haber bendición para él, porque se lo estáis dando a él, pero es como si me lo estuvierais dando a mí. Disfruta en servir a los demás. A veces dice: ¿hasta cuándo? Ya estoy cansado. Nadie hace esto, nadie hace lo otro. Yo me toca hacer esto, me toca hacer lo otro. Disfruta en servir a Dios. Cuando yo sirvo a mi prójimo, cuando yo sirvo a mis hermanos, cuando yo sirvo a la iglesia, estoy sirviendo a Jesús. No es que yo quiero servir a Jesús, pero no quieres servir a nadie. Entonces eso no es servir a Jesús. Recuerda, sirviendo a los demás,
lo servimos mejor a Él. Hermano, te voy a decir un secreto en cuanto a mi persona. Yo he aprendido a lo largo de estos años que cuando hago algo para mis hermanos, para la iglesia, para mis consiervos, lo estoy haciendo para Dios. Yo cuando tomo la decisión de hacer algo, lo hago como para el Señor. Y eso me bendice. Señor, tal vez hacia esta persona actuaría de otra manera, tal vez no lo haría así, pero por amor a ti lo voy a hacer. Señor, ahora me toca madrugar o me toca hacer ese esfuerzo o negarme a mí mismo, pero por amor a ti lo voy a hacer. Ocupémonos de ser fieles a Dios y de obedecerle. Mira lo que dice Lucas 17:10. Estoy poniendo algunos versículos que no les dije a los hermanos para poner en la pantalla, disculparme, pero en esta mañana desarrollando y meditando en el mensaje, he acoplado algunos versículos más. Dice Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Y eso lo hacemos? Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O tal vez decimos todo lo contrario. No, gracias a mí que este ministerio funciona, o no, es que si no fuera por mí esto se venía abajo. Siervos inútiles somos. La mejor voz del mundo que pueda cantar para Dios, siervo inútil, sierva inútil es. El mejor predicador, el mejor comunicador, el mejor teólogo, siervo inútil es, siervos inútiles somos. Hoy más que nunca hemos de ser agradecidos por trabajar en la viña del Señor. Yo cuando conocí al Señor a la edad aproximada de 15 años, yo le dije, Señor, ¿y por qué no te he podido conocer antes? Podía decir, ¿por qué no te he podido conocer a las 6 de la mañana? Han tenido que pasar las 9, incluso las 12 del mediodía. ¿Por qué no te he podido conocer antes, Señor? Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, he permitido que puedas ver lo que hay en el mundo para que veas que en el mundo no hay nada que valga la pena, no hay nada que te pueda satisfacer. Gloria a Dios porque podemos trabajar en su viña. Gloria a Dios porque Él nos llamó y nos ha prometido a todos lo mismo, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, que su Espíritu Santo va a morar en nuestras vidas, que tenemos vida eterna. Por toda la eternidad vamos a estar por Él. ¿Qué más podemos decir? Por eso gózate cuando Dios bendiga a otro. Disfruta en la presencia del Señor cuando ese hermano, esa hermana, esa familia, ese ministerio está siendo bendecido por Él. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 7 en el versículo 27. Marcos 7, 27 y nos dice... Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Aquí vemos otro ejemplo maravilloso. Hermano, Jesús estaba predicando al pueblo de Israel, a los judíos. Estaba manifestando su gloria, pero dice la Biblia que en algunos lugares no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Dice que muchos de los judíos, de los teólogos de su tiempo, de los escribas, de los fariseos, en lugar de disfrutar y dar gloria a Dios, por los milagros, por las señales que se veían a través de Jesús, muchos querían matarle. Y llega un momento que dice que una mujer, nos habla en algunos de los pasajes de la Biblia, de los evangelios sinópticos, una mujer sirofenicia, que no era del pueblo de Israel, ella tenía un problema con su hija, acudió a Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, tengo mi hija que es atormentada por un demonio. Y Jesús le dijo, deja primero que los hijos se sacien, porque no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. Hermanos, ante esa respuesta tal vez cualquiera de nosotros nos hubiéramos enfadado, nos hubiéramos ido, hubiéramos dicho, ¿qué le pasa a este hombre? ¿No dice que es un maestro? Y esta mujer dijo, sí, es verdad, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, como queriendo decir, Señor, dame un poquito de esas migajas, lo necesito. Y ahí Jesús, por la palabra de ella, por la fe, por la actitud de esta mujer, le dijo, ok, vete a tu casa, porque por esta palabra que tú has dicho, por tu fe, cuando llegues a tu casa, tu hija ya ha sido liberada. En este momento el demonio que la atormentaba ha salido de ella. Y dice que cuando llegó a la hija, la vio libre de ese demonio. ¡Ay, qué bueno, hermanos, que podamos tener esa actitud de humildad! Hermanos, necesitamos ser humildes. A veces el Señor nos utiliza en un ministerio, en una predicación, en una canción y ya nos pensamos que somos lo máximo, somos esa Coca-Cola en el desierto. Nos pensamos, oh, gloria a Dios, qué unción, qué poder tengo. Esa mujer nos demostró la humildad. Recuerda, si estamos trabajando en su viña, es por su misericordia. Por su misericordia. Mira también lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran descendencia. Pero nos dice Gálatas en el capítulo 3, luego lo buscas en tu casa, en el versículo 6, le dice, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, conforme la fe. Era el pueblo judío, el pueblo de Israel, pero ahora nosotros, los que estábamos ahí aburridos, desesperados, que nadie nos quería, que nadie nos amaba, que nadie nos contrataba, el Señor nos ha adoptado a través de la fe en Jesús. Quiero ir resumiendo, mira lo que dice Mateo 18:32. Mateo 18:32 dice, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. No nos olvidemos cuánto el Señor nos ha perdonado. Aquí Jesús, en otra parábola, está hablando de un hombre que le debía mucho dinero al rey. Le dijo, págame o te meteré en la cárcel. Y le dijo, no tengo con qué pagarte. Imagínate, 1 millón de euros, supongamos. Entonces le dijo, no, te voy a meter en la cárcel, le dijo el rey. Este hombre le clamó, le rogó, le pidió misericordia y al final dijo el rey, ok, esa deuda la dejamos ahí. Y ahora dice que saliendo que debía 1 millón al rey, se encuentra uno que le debía 20 euros. Y le dice, págame mis 20 euros. Te lo digo simbólicamente para que lo puedas entender, la diferencia. ¿Y qué sucede? Él le dice lo mismo, no te puedo pagar esos 20 euros, no tengo con qué hacerlo, y ahí lo denuncia para que lo metan en la cárcel y lo meten en la cárcel por 20 euros. Ahora el rey se entera por sus criados, por sus consiervos, por sus siervos y le dice, ¿te acuerdas aquel que has perdonado 1 millón de euros, fulanito de tal? Sí, pues acaba de meter en la cárcel aquel pobre desgraciado, aquel pobre hombre, por 20 euros que le debía. Y ahí es cuando le hace llamar, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, y tú apenas por 20 euros has metido a este hombre en la cárcel. Y ahí le dice, ¿no debías también tú tener misericordia? ¿No debías tú tener misericordia como yo tuve contigo? Y ahí llamó a los verdugos para que lo metieran en la cárcel hasta que pagara su deuda. Y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Cuántas veces vamos delante de Dios y le decimos, perdóname, perdóname, Señor, mira lo que he hecho? Y sentimos el perdón de Dios. Pero a veces un hermano o una hermana nos hace algo y en lugar de perdonarle y usar misericordia, siempre lo tenemos presente.
y no lo perdonamos de todo corazón. El Señor nos dice en esta mañana que si queremos que el Señor nos perdone, recuerda, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué te ha podido hacer el hermano, la hermana? Perdónalo, perdónalo, porque eso es lo que el Señor trata de decirnos en este día. Amemos a nuestro prójimo de tal forma que Dios nos honre. Amemos a nuestro prójimo, porque amando a nuestro prójimo, le amamos a Él. Y quiero concluir con este versículo que se encuentra en Hechos 13:46. Hechos 13:46. Y dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Interesante. Pablo está predicando a los judíos y los judíos, en lugar de abrir sus corazones, algunos sí lo hicieron, pero muchos endurecían sus corazones y desechaban la palabra del Señor. Ellos hablaban, tanto Pablo como Bernabé, la palabra la hablaban con denuedo, con autoridad, con respaldo, pero viendo que los judíos cerraban en su mayoría los corazones, ahí Dios les habla, ir a los últimos, a esos que están en las plazas, que son las 5 de la tarde, que están desesperados, que no tienen nadie que les contrate, y predicar a los gentiles. Y ahí dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, Dios en su conocimiento previo sabía quién iba a decir sí y quién iba a decir no al Evangelio. Concluyo esta predicación, esta palabra, concluyo. La conclusión de este mensaje. Recordemos que es por su pura gracia. No hay nada en nosotros que nos haga ser dignos de Él. No hay nada. Créetelo, no hay nada. Lo mejor que podamos hacer para Él son como trapos de inmundicia. Número 2, sirviendo a los demás, le servimos mejor a Él. Si yo quiero servir a Dios y sirvo a su iglesia y sirvo a mis hermanos y sirvo a mis hermanas, le estoy sirviendo a Él. Si lo que hacemos es como para el Señor, lo estamos haciendo para Él. El Señor dijo, estuve enfermo y me vinisteis a ver. Tuve hambre y me disteis de comer, y le dijeron, ¿pero cuándo, Señor? Cuando lo hicisteis a cualquiera de estos pequeñitos, me lo hicisteis a mí. Recuerda, sirviendo a los demás, le servimos mejor a Él. Número 3, seamos agradecidos, valoremos el privilegio que Dios nos ha dado, que Él nos da de trabajar en su viña. No nos fijemos si a uno Él le da lo mismo que a nosotros, aunque haga menos. Seamos agradecidos, no nos quejemos. No le digamos, Señor, ¿por qué a él se le bendice y a mí no? No, gózate cuando haya bendición de Dios para el hermano. Número 4, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Es el momento de decirle, Señor, gracias por dejarme trabajar en tu viña. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú nos llamaste cuando nadie nos quería, cuando no éramos útiles para nada, cuando estábamos desesperados. Tú te acercaste a nosotros y nos salvaste, nos llamaste, nos reconciliaste, nos restauraste. Gracias porque nos permites trabajar en tu viña. Seamos agradecidos. No nos fijemos en los demás, sino fijémonos en serte fieles, en obedecerte.
te damos gracias. Yo te ruego por mis hermanos, mis hermanas, ahí donde estás, bendícelos, ahí donde están, tócalos, ahí donde están, ayúdales, prospérales en todas las áreas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo domingo, todavía online. La situación sigue siendo difícil. El aforo de la iglesia, a pesar de la nueva normativa, sigue siendo lo mismo. Hay que dejar 1,5 metros de distancia. Por eso no podemos hacer culto los sábados y los domingos. Estamos buscando local. Hemos encontrado un local de alquiler y el lunes esperamos que nos puedan dar la respuesta para poder alquilarlos por lo menos los domingos. Les mantendremos informados. Acuérdense de orar por David, el hijo de Jessica y Manuel, y ahí les dejo yo con el hermano Eliseo, que él también va a estar orando por esas peticiones, por esas necesidades. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo desde la distancia. Les amamos.